Arizona Diamondbacks vs Chicago Cubs, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Diamondbacks en Cubs, Brandon Pfaadt será el abridor por Arizona. Pfaadt tiene 19 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.97 y un whip de 1.16. El lanzador derecho poncha al 22.3% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 5.6%. Su tasa de roletazos es del 43% y permite 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Shota Imanaga será el abridor por Chicago. Imanaga tiene 17 aperturas con una efectividad de 2.97 y un whip de 1.11. El lanzador zurdo poncha al 24.6% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 4%. Su tasa de roletazos es del 33.9% y permite 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea para 231 en casa. Arizona batea para 256 en carretera y tiene un diferencial de carreras de más 2.6. Pfaadt ha permitido una carrera o menos en 3 aperturas consecutivas. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Diamondbacks han ganado 5 de 6 en carretera. Baten para 277 contra lanzadores zurdos y anotan 5.8 carreras por juego contra ellos. Chicago tiene un récord de 20-22 como favorito con una pérdida de menos 9.32 unidades. Los Diamondbacks como desvalidos en carretera tienen un récord de 19-18 con un retorno de más 5.94 unidades. Juega a favor de Arizona más 1.14. Baltimore Orioles vs Texas Rangers, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Orioles en Rangers, Dean Kremer comienza para Baltimore. Kremer en 12 aperturas en 2024 tiene una ERA de 4.38 con un whip de 1.19. El derecho poncha al 23.6% con 9.2% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.3% con 1.94 jonrones por 9 entradas. Andrew Heaney comienza para Texas. Heaney ha aparecido en 19 juegos con una ERA de 3.79 y un whip de 1.25. El zurdo poncha al 23.7% con 6.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35% con 1.33 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Rangers están bateando 236. Los Orioles están bateando 255 como visitantes con su cuerpo de lanzadores manteniendo a los bateadores contrarios en 211 como visitantes. Baltimore ha ganado 6 de 8 fuera de casa. Tienen un récord de 29-16 fuera de casa con un retorno de más 7.71 unidades. El récord del equipo detrás de Heaney es de 5-13 con un retorno de menos 8.28 unidades. Juega Baltimore menos 108. Boston Red Sox vs Los Ángeles Dodgers, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Red Sox en Dodgers, Kutter Crawford comienza para Boston. Crawford en 19 aperturas en la temporada tiene una ERA de 3.04 y un whip de 1.04. El derecho poncha al 24.3% con 6.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 34.9% con 1.12 jonrones por 9 entradas. James Paxton es el abridor para Los Ángeles. Paxton en 17 aperturas tiene una ERA de 4.38 y un whip de 1.45. El zurdo ha visto su porcentaje de ponches bajar al 15.6% con 12% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 36.3% con 1.07 jonrones por 9 entradas. Boston está bateando 242 contra abridores zurdos. El cuerpo de lanzadores de Los Ángeles mantiene a los equipos en un bateo de 219 en casa. Los Red Sox tienen ahora un récord de 21-25 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más con una pérdida de menos 3.78 unidades. El récord del equipo detrás de Crawford es de 7-12 con una pérdida de menos 5.80 unidades. El récord detrás de Paxton es 13-4 con un retorno de más 5.85 unidades. Juega Los Ángeles menos 114. Chicago White Sox vs Kansas City Royals, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. White Sox en Royals, Drew Thorpe será el abridor por Chicago. Thorpe tiene 6 aperturas con una efectividad de 3.58 y un whip de 1.04. El novato lanzador derecho poncha al 14.3% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 11.3%.
Su tasa de roletazos es del 41.2% y permite 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.97 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Seth Lugo será el abridor por KC. Lugo tiene 20 aperturas con una efectividad de 2.48 y un whip de 1.09. El veterano poncha al 22.6% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 5.8%. Su tasa de roletazos es del 43% y permite 0.78 jonrones por cada 9 entradas. KC batea para 267 en casa. Los White Sox batean para 216 contra lanzadores derechos. Su bullpen tiene una efectividad de 4.96 en carretera. Chicago tiene un diferencial de carreras de menos 102 en carretera, mientras que KC tiene un diferencial de más 5.8 en casa. Los Royals han cubierto la línea de menos 1.5 contra los White Sox en 6 de 8 después del primer juego de esta serie. Chicago tiene un récord de 23-69 como desvalido con una pérdida de menos 34.39 unidades. Juega a favor de Kansas City en la línea de carrera menos 1.5 a menos 105. Cincinnati Reds vs Washington Nationals, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Reds en Nationals, Andrew Abbott será el abridor por Cincinnati. Abbott tiene 19 aperturas en el año con una efectividad de 3.39 y un whip de 1.21. El lanzador zurdo poncha al 19.4% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 9%. Su tasa de roletazos es del 33.5% y permite 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.90 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Jake Irvin será el abridor por Washington. Irvin tiene 20 aperturas con una efectividad de 3.49 y un whip de 1.11. El lanzador derecho poncha al 21.2% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 6.2%. Su tasa de roletazos es del 42.6% y permite 1.09 jonrones por cada 9 entradas. El picheo de Cincinnati limita a sus oponentes a un promedio de bateo de 214 en carretera y tienen un diferencial de carreras de más 3.2. Su bullpen tiene una efectividad de 3.75 en carretera. El récord del equipo detrás de Abbott es de 12-7 con un retorno de más 4.89 unidades. Anotan 6.2 carreras por juego en sus últimos 10 juegos. Juega a favor de Cincinnati más 1.04. Detroit Tigers vs Toronto Blue Jays, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Tigers en Blue Jays, Keider Montero será el abridor por Detroit. Montero en 5 apariciones en 2024 tiene una efectividad de 5.47 con un whip de 1.37. El lanzador derecho poncha al 20.5% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 8.9%. Su tasa de roletazos es del 40.3% y permite 1.71 jonrones por cada 9 entradas. Kevin Gausman será el abridor por Toronto. Gausman tiene 19 aperturas con una efectividad de 4.50 y un whip de 1.31. El veterano poncha al 23.2% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 6%. Su tasa de roletazos es del 38.7% y permite 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Detroit ha ganado 5 partidos consecutivos contra los Blue Jays esta temporada. En sus últimos 10 juegos, los Tigers batean para 275 y anotan 5.9 carreras por juego. El bullpen de Toronto tiene una efectividad de 5.20 en casa, donde batean solo para 240. El equipo detrás de Montero tiene un récord de 4-0 con un retorno de más 4.87 unidades. Toronto tiene un récord de 21-26 en casa con una pérdida de menos 10.55 unidades. Están 9-10 detrás de Gausman con una pérdida de menos 2.85 unidades. Juega a favor de Detroit más 135. Houston Astros vs Seattle Mariners, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Astros en Mariners, Ronel Blanco es el abridor para Houston. Blanco en 18 aperturas en 2024 tiene una ERA de 2.56 y un whip de 0.97. El derecho poncha al 23.4% con 9.8% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.2% con 1.32 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.42 sugiere que la ERA debería aumentar si se mantiene la forma. Bryan Woo es el abridor para Seattle.
Wu tiene 9 aperturas con una ERA de 2.45 y un WHIP de 0.89. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 17.1% con 2.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38.9% con 0.61 jonrones por 9 entradas. Seattle está bateando 206 en casa, pero su cuerpo de lanzadores mantiene a sus oponentes en 202 bateo en casa. Su bullpen tiene una ERA de 2.82 en casa. En enfrentamientos directos han estado por debajo en 8 de 9. Seattle es 32-16 al bajo en casa y los Astros son 30-18 al bajo fuera de casa. Houston es 20-6 al bajo enfrentando equipos que promedian 3.9 carreras por juego o menos. Blanco es 13-4 al bajo. Juega Houston y Seattle bajo 7. Los Ángeles Angels vs Oakland Athletics, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Angels en Athletics. Carson Fulmer es el abridor esperado para Los Ángeles. Fulmer ha aparecido en 25 juegos en el año con una ERA de 3.45 y un WHIP de 1.21. El derecho poncha al 24.4% con 11.4% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 41.6% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Joey Estes comienza para Oakland. Estes en 12 aperturas en la campaña tiene una ERA de 5.29 y un WHIP de 1.19. El derecho poncha al 18.6% con 5.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 22.6% con 1.14 jonrones por 9 entradas. Los Ángeles están bateando 228 fuera de casa, donde tienen un diferencial de carreras de menos 56. Su bullpen fuera de casa tiene una ERA de 4.89. Oakland en sus últimos 10 juegos está bateando 298 y anotando 8.9 carreras por juego. Han ganado 6 de 8 en casa. Los Ángeles han perdido 8 de 9 fuera de casa. Los Angels tienen un récord de 36-51 como desvalidos con una pérdida de menos 5.33 unidades. Oakland ahora es 9-2 como favorito con un retorno de más 4.83 unidades. Juega Oakland menos 130. Milwaukee Brewers vs Minnesota Twins, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Brewers en Twins. Aaron Civale será el abridor por Milwaukee. Civale tiene 19 aperturas en el año con una efectividad de 4.94 y un WHIP de 1.38. El lanzador derecho, recientemente intercambiado, tiene una tasa de ponches del 22.8% y una tasa de bases por bolas del 7.5%. Su tasa de roletazos es del 33.7% y permite 1.74 jonrones por cada 9 entradas. Joey Ryan será el abridor por Minnesota. Ryan tiene 19 aperturas con una efectividad de 3.53 y un WHIP de 1.00. El derecho poncha al 27% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 4.1%. Su tasa de roletazos es del 33.4%. Milwaukee batea para 255 contra lanzadores derechos. Su bullpen en carretera tiene una efectividad de 3.15. Tienen un diferencial de carreras de más 3.6 en carretera, donde batean para 254. Los Brewers tienen un récord de 8-6 cuando están entre más 1.19 y más 1.49 con un retorno de más 4.42 unidades. Minnesota tiene un récord de 5-12 cuando están entre menos 174 y menos 144. Juega a favor de Milwaukee más 1.42. New York Mets vs Miami Marlins, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Mets en Marlins. Christian Scott será el abridor por New York. Scott tiene 8 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.36 y un WHIP de 1.11. El lanzador derecho poncha al 19.9% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 5.7%. Su tasa de roletazos es del 34.4% y permite 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Trevor Rogers será el abridor por Miami. Rogers tiene 19 aperturas con una efectividad de 4.72 y un WHIP de 1.55. El lanzador zurdo poncha al 18.4% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 10.2%. Su tasa de roletazos es del 47.5% y permite 1.04 jonrones por cada 9 entradas. New York batea para 262 contra lanzadores zurdos, donde anotan 5.8 carreras por juego. Miami tiene un diferencial de carreras de menos 83 en casa, donde batean para 239.
New York tiene un récord de 23-21 en carretera con un retorno de más 3.48 unidades. Miami tiene un récord de 3-52 como desvalido con una pérdida de menos 10.8 unidades. El equipo detrás de Rodgers tiene un récord de 4-15 con una pérdida de menos 8.21 unidades. Juega a favor de New York menos 145. Philadelphia Phillies vs Pittsburgh Pirates, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Phillies en Pirates, Tyler Phillips será el abridor por Filadelfia. Phillips ha aparecido en 2 juegos permitiendo 5 carreras limpias con 12 ponches en 10 entradas de trabajo sin bases por bolas. Fue una selección de 16ª ronda en 2015 de la escuela secundaria y ha tenido dificultades en las ligas menores en las últimas 4 temporadas. El lanzador derecho tuvo 14 aperturas en AAA esta temporada con una efectividad de 4.89 y un whip de 1.41 en 92 entradas de trabajo, ponchando a 78 bateadores. Marco González será el abridor por Pittsburgh. González tiene 4 aperturas con una efectividad de 2.45 y un whip de 1.23. El lanzador zurdo poncha al 16.9% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 5.6%. Su tasa de roletazos es del 45.6% con un daño limitado por jonrones. En sus últimos 10 juegos, los Phillies batean para 267 y anotan 5.3 carreras por juego. Su bullpen en carretera tiene una efectividad de 3.15. El bullpen de Pittsburgh en casa tiene una efectividad de 4.89, donde el equipo tiene un diferencial de carreras de menos 17 y batea para 231. Filadelfia tiene un récord de 47-26 contra equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más con un retorno de más 3.68 unidades. Juega a favor de Filadelfia menos 135. San Diego Padres vs Cleveland Guardians, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Padres en Guardians, Michael King será el abridor por San Diego. King ha aparecido en 20 juegos en el año con una efectividad de 3.41 y un whip de 1.23. El lanzador derecho poncha al 27.6% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 9%. Su tasa de roletazos es del 38.3% y permite 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Ben Lively será el abridor por Cleveland. Lively tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.58 y un whip de 1.17. El lanzador derecho poncha al 21.9% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 7%. Su tasa de roletazos es del 39.9% y permite 1.53 jonrones por cada 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Padres anotan 3 carreras por juego. Cleveland tiene un diferencial de carreras de más 5.7 en casa, donde tienen un récord de 31-11 con un retorno de más 11.1 unidades. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 2.58. San Diego ha perdido 7 de 8 después de perder el primer juego de esta serie. Juega a favor de Cleveland más 1-0-0. San Francisco Giants vs Colorado Rockies, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Giants en Rockies, Hayden Birdsong es el abridor para San Francisco. Birdsong en 4 aperturas en el año tiene una ERA de 3.72 con un whip de 1.40. El derecho poncha al 21.4% con 11.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 42.3% con 1.40 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.18 sugiere que la ERA debería aumentar si se mantiene la forma. Austin Gomber comienza para Colorado. Gomber tiene 18 aperturas con una ERA de 4.61 y un whip de 1.30. El zurdo poncha al 16.1% con 6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 40.8% con 1.63 jonrones por 9 entradas. El cuerpo de lanzadores de San Francisco permite un promedio de bateo de 270 fuera de casa donde tienen un diferencial de carreras de menos 36. Su bullpen tiene una ERA de 4.75 fuera de casa y están bateando 231 allí. Tienen ahora un récord de 19-30 fuera de casa con una pérdida de menos 10.1 unidades. Los Rockies son 22-27 como desvalidos en casa con un retorno de más 2.80 unidades. Juega Colorado más 1-3-7. St. Louis Cardinals vs Atlanta Braves, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Cardinals en Braves, Miles Mikolas será el abridor por St. Louis. Mikolas tiene 20 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.13 y un whip de 1.22.
El veterano poncha al 16.6% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 3.9%. Su tasa de roletazos es del 40.5% y permite 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Spencer Schwellenbach será el abridor por Atlanta. Schwellenbach tiene 8 aperturas con una efectividad de 4.43 y un whip de 1.16. El novato derecho poncha al 21.9% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 5.3%. Su tasa de roletazos es del 40.8% y permite 0.81 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 3.43, lo que implica una disminución en la efectividad basado en su forma. En sus últimos 10 juegos, los Braves batean para 226. Los Cardinals en este periodo batean para 281 y anotan 5.6 carreras por juego. El bullpen de St. Louis en carretera tiene una efectividad de 3.36. Atlanta tiene un récord de 48-34 como favorito con una pérdida de menos 6.06 unidades. El récord del equipo detrás de Schwellenbach es de 3-5 con una pérdida de menos 2.55 unidades. Juega a favor de St. Louis más 1-3-2. Tampa Bay Rays vs New York Yankees, predicción de la MLB, 21 de julio de 2024. Rays en Yankees, Shane Baz será el abridor por Tampa Bay. Baz tiene 2 aperturas en 2024 permitiendo 6 carreras limpias con 11 ponches en 10 y un tercio entradas con 2 jonrones. El lanzador derecho regresó de una cirugía Tommy John. Tiene 11 aperturas en su carrera con una efectividad de 4.26 y un whip de 1.18 en 52 tercios entradas, ponchando a 59 bateadores. Marcus Stroman será el abridor por New York. Stroman tiene 19 aperturas con una efectividad de 3.51 y un whip de 1.32. El veterano poncha al 17.4% de los bateadores y tiene una tasa de bases por bolas del 10.5%. Su tasa de roletazos es del 50% y permite 1.29 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.10 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. En sus últimos 10 juegos, los Yankees batean para 230. Los Rays batean para 224 contra lanzadores derechos. El picheo de los Yankees limita a sus oponentes a un promedio de bateo de 214 en casa. El bullpen de Tampa Bay en carretera tiene una efectividad de 3.77. Juega a favor de Tampa Bay y New York con menos de 8.5 carreras.